Vamos entonces a ponernos de pie y vamos a leer la hermosa palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos se gozan, hermanos, de simple y sencillamente de oír que hoy se va a exponer el Salmo 23? Bueno, pues vamos a darle lectura a la palabra de Dios que dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todos juntos el 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén y amén. Padre, en esta mañana, como tu hija Alma ha orado, cuántos beneficios tenemos que apreciar y pensar cuando celebramos la Santa Cena. Porque en realidad, Señor, lo que uno puede expresar es poco con lo mucho que nos has bendecido. Simple y sencillamente, estos 6 versículos que hemos leído, Señor, son tan poderosos, tan profundos, Padre, que necesitaríamos una vida para poder entenderlos. En el nombre de Jesús oramos y te pido, Padre, que me ayudes en esta mañana a proclamar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Bueno, dentro de los versículos, ¿verdad?, que nos animan, o los pasajes bíblicos que nos animan, como algunos pusieron, está el Salmo 23. Y cada vez que uno escudriña la palabra de Dios, de verdad que uno se queda ¿verdad?, asombrado y lleno de gozo, llena de paz nuestro corazón, porque uno encuentra verdades en este salmo muy, muy preciosas. En primer lugar, quiero decirle que de manera particular, a mí no me gustaba que la Biblia dijera que yo soy oveja del Señor, porque yo, como ustedes saben, soy campesino y conozco pues la cría de las ovejas, y las ovejas son, de verdad, son de los animalitos con menos inteligencia, ¿verdad?, que Dios les dio. En primer lugar, son completamente indefensas, completamente ciegas, completamente, de verdad, no sé, dejadas, porque hasta un perrito se le puede ir encima y los muerde y ellas se dejan. La verdad, a mí no me gustaba, de verdad. Pero ahora, cuando uno entiende esta analogía que Dios hace con nosotros, digo, de verdad, Señor, como dicen los jóvenes de ahora, sí soy, sí soy oveja. Bien, mire, quiero comenzar comentándoles lo que descubrí al preparar estos mensajes. En primer lugar, fíjese que el libro de los Salmos
yo no sabía esto. Hay grupos de salmos que se tienen que leer de manera corrida. Por ejemplo, en la Pascua se leía del Salmo 113 al 118 y lo tenían que hacer de manera corrida. Cuando participaban de la Santa Cena, de la Pascua, ellos leían el Salmo 117, 118, 116, 17 y 18. Entonces, hay salmos que así se tienen que leer y hay varios grupos de salmos que se tienen que leer de manera corrida. Y el Salmo 23 es uno de esos salmos que se tienen que leer de manera corrida, porque pertenece a un grupo de salmos que son llamados los salmos del pastor. Y hay algo bien hermoso, hermanos, que descubrí, que estos salmos comienzan en el Salmo 22. Y si ustedes leen el Salmo 22, el Salmo 22 habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero también habla de la resurrección del Señor Jesucristo, porque dice que proclamaré a mis hermanos, dice el Salmo, ese Salmo, proclamaré a mis hermanos tus bondades, tus misericordias. Entonces, ¿cómo puede un Cristo crucificado proclamar que Él ha vencido la muerte? No se puede, a menos que haya resucitado. Y luego, hermanos, después del Salmo 22, está el Salmo 23. Y el Salmo 23 nos habla del amor del pastor cuidando a sus ovejas. Y luego, hermanos, después del Salmo 23 está el Salmo 24. Y el Salmo 24 describe al Señor Jesucristo como el príncipe de los pastores que regresa por sus ovejas. Y fíjense, hermanos, ese Salmo 24 comienza diciendo: Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El de manos limpias, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. ¿Quién es esa persona? Cantábamos, esa persona es Cristo Jesús. Y luego sigue, ¿verdad?, diciendo el Salmo 24, que se abran las puertas, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Dice, el Señor de los ejércitos es ese Rey de Gloria. Entonces, hermanos, es algo precioso cuando uno comprende la palabra de Dios. Y entonces el día de hoy, viendo esos tres salmos, vamos a enfocarnos en el amor del pastor con que cuida a sus ovejas. Por eso el título del mensaje es El maravilloso cuidado de Dios. Y mire, hermanos, yo quisiera transmitirles esta emoción, porque cuando uno piensa en esto, de verdad que es algo maravilloso. En primer lugar, yo quiero que usted en esta mañana recuerde quién cuida de nosotros. Recuerde, por favor, quién cuida de nosotros. ¿Quién cuida de mí, si lo quiere hacer personal? Y si usted le pregunta al Salmo, ¿quién cuida de nosotros?, vea la respuesta contundente de este Salmo. Salmo 23, 1, en dos frases. Dice,
¿Quién cuida de nosotros? Dice, el Señor es mi pastor. ¿Quién cuida de nosotros? El Señor cuida de nosotros. Ahora, no está hablando de cualquier persona, está hablando de el gran yo soy, está hablando del eterno Dios, está hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el que es invisible pero real. De Él está hablando y dice, Él cuida de nosotros. Y amados hermanos, no me había dado cuenta también de esto, que este salmo no solamente dice que Dios cuida de nosotros en este solo versículo. No, amados hermanos, el salmo está, por así decirlo, saturado de los nombres personales que Dios reveló en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, ¿a quién está haciendo referencia? Está haciendo referencia al Señor cuando se reveló a Abraham y le dijo, y dice que le dijo a Abraham, después de que le dijo, no sacrifiques a tu hijo. Y Abraham le puso a ese monte, ¿cómo le puso? El Señor proveerá. El Yahvé Jireh. Y efectivamente, muchos años después, en ese mismo monte Moriah, el Señor proveyó para nuestra salvación. Cuando dice que el Señor lo pastorea junto a aguas de reposo, se está refiriendo al Señor Yahvé Shalom o Yahweh Shalom. ¿Qué significa esto? Que Él es nuestra paz. Cuando dice que restaura mi alma, se refiere al Señor sanador o al Yahvé Rafa, que es el Señor es el que me sana. Y efectivamente, amados hermanos, Dios no solo nos proveyó la salvación, sino que también el Espíritu Santo está restaurando nuestra alma. Amados hermanos, yo a veces siento pesar por mis pecados y me siento el más horrible de los pecadores. Pero cuando veo que Dios está haciendo esa obra de limpieza en mi corazón, me animo y digo, gracias Dios, porque estás restaurando mi alma, estás sacando toda esa suciedad, toda esa porquería que a veces uno almacena en el corazón, y Dios nos restaura, nos va sacando y nos va haciendo nuevas criaturas. Igualmente, hermanos, cuando dice que Él nos guía por la senda de justicia, el salmista se refiere a que el Señor mismo es nuestra justicia. De hecho, hermanos, amamos al único Dios que es justo en todo lo que hace y es justo en todo lo que Él es. Y sabe, amados hermanos, Él es nuestra guía. Él es a quien debemos seguir, a quien debemos imitar, porque su vida de Cristo Jesús no tuvo más que un solo propósito: glorificar al Padre. Y amados hermanos, si caminamos por sendas de justicia, o sea, por sendas rectas, por las sendas antiguas
que Él ya nos ha trazado, amados hermanos, seguramente nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestro ministerio, todo lo que hacemos no será para gloria nuestra, sino será para la gloria de nuestro Dios. Porque eso es madurez espiritual, hacer las cosas que glorifiquen a nuestro Señor. También luego dice, amados hermanos, cuando dice, tú estarás conmigo, se refiere ¿a quién? Se refiere a la presencia continua de nuestro Dios. Amamos a un Dios que está presente en todas partes, pero principalmente donde se honra, donde se alaba su nombre, Él está presente. Y amados, todo este salmo está impregnado, hermanos, de los nombres de nuestro Dios, haciéndonos ver quién es el que nos cuida, quién es el que está con nosotros. Y el salmista dice, el Señor. Pero no cualquier Señor, el único Señor vivo y verdadero. Igual cuando dice que nos pastorea, está haciendo referencia, ¿verdad?, a este salmo cuando dice, el Señor es mi pastor. Entonces, ponga en su corazón esto, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, que no te olvides de eso. Cuando estés en buenas circunstancias, no te olvides que es Dios quien cuida de ti. Cuando estés en las malas, no te olvides que Dios sigue cuidando de ti. Ahora, una segunda pregunta. La primera es, ¿quién cuida de nosotros? El Señor. La segunda pregunta es, ¿cómo cuida el Señor de nosotros? Y el Salmo 23 dice, el Señor dice, es que mi pastor. El Señor que dice es mi pastor. Entonces, Dios cuida de nosotros de manera personal. Dios cuida de nosotros de manera personal. ¡Qué bendición! ¿No le da emoción saber esto? Para usted, para Dios no es un número. No es pues una simple creación. No, hermanos, para Dios usted es una persona y Dios le cuida de manera personal. Ahora, fíjese que nuestro Señor Jesucristo fue quien describió esta relación personal que Dios tiene con sus hijos. En el libro de Juan o en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos del 1 al 15, allí está la descripción más hermosa de cómo los hijos de Dios tienen esa relación personal con nuestro Dios. Por ejemplo, mire, en Juan capítulo 10, verso 3 dice que sus ovejas oyen su voz. Pero lo más sorprendente que es, dice, Él las llama por su nombre. ¿Ve? Para Dios usted no es un número. Para Dios usted es una persona y como ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Dios la conoce para salvación por su nombre. Y aunque se repitan los nombres de nosotros en cantidades enormes, Dios dice, este es Alejandro Sotelo, esta es Virginia Vázquez, esta es
Santa Cruz. Este es Hernán López. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos cuida, hermanos, de manera personal. ¿Sí? Luego sigue diciendo en Juan 10:4, Él dice que va, fíjese, Él va delante de sus ovejas y sus ovejas, ¿qué hacen? Le siguen. Sus ovejas conocen la voz de su Señor. Hermanos, ¿conoce la voz de su Señor? Aquí está. Todo lo que Dios quiso expresarle a usted de manera personal está aquí en la palabra de Dios. Usted no necesita que la profeta fulana de tal o el profeta fulano de tal. Usted no necesita eso, hermana. Usted lo que necesita es diligencia para saber qué dice el Padre Celestial en este libro precioso. Los que andan buscando que Dios le hable a través de sueños, a través de la ouija, no sé yo, a través de tantas cosas, hermanos, porque verdaderamente usted no sabe, pero cómo el pueblo de Dios se ha desviado completamente y buscan en esto, buscan el otro, buscan en aquello. Que Dios les hable. Y la palabra de Dios, donde está su voluntad, no la leen, no la escudriñan para saber qué dice Dios. Pero usted como oveja de Cristo, usted conoce lo que el Padre Celestial dice para usted y está en esta palabra. Y luego dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Ahora, no solo conoce su nombre, sino que Dios, el Señor, lo conoce a usted para salvación. Dios le conoce a usted para salvación. Porque en aquel día, dice Mateo 24 y 25, que muchos dirán, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y le dice, no te conozco. No sé quién eres. No te conozco. Y cuando vas al libro de Apocalipsis y dice, comienzan a revisar los libros y dice que el que fue hallado inscrito en el libro de la vida, ese es el que tiene vida eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué sucede? Irá a una condenación eterna. Y todo esto gracias a que Cristo Jesús en el Salmo 22 murió por sus ovejas. No sus chivos, no sus cabritos, sus ovejas. ¿Cómo se distingue una oveja? Oye la voz de su Señor. Sigue a su Señor. Y también, dice, el Señor la conoce. Otra cosa, hermanos. Entonces, Dios cuida de nosotros, ¿de qué? De manera ¿qué? Personal. Pero sabe también, Dios cuida de nosotros de manera completa. Póngale ahí, Dios cuida de mí de manera completa. ¿Por qué? Porque el Salmo dice, el Señor es mi pastor y dice, nada que, nada me faltará. La NBI dice, nada me falta. Y es cierto, hermanos.
Es cierto lo que dice la palabra del Señor. El Señor cuida de nosotros de manera completa y le voy a decir por qué. Si vamos otra vez al Salmo 22, Dios allí proveyó para nosotros lo que es nuestra suprema necesidad. Dios proveyó ahí para nosotros para suplir nuestra suprema necesidad. ¿Cuál es nuestra suprema necesidad? ¿Una casa? ¿Un auto? ¿Una televisión de 100 pulgadas como la que me quiero comprar? ¿Esa es nuestra necesidad? No. Nuestra suprema necesidad ni siquiera es nuestra sanidad completa de nuestro cuerpo. La suprema necesidad que todos tenemos es el perdón de nuestros pecados. La salvación eterna, esa es nuestra suprema necesidad. Y el Salmo 23 dice que Cristo ahí murió por nosotros. Y el Señor Jesús dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, en lo que es lo espiritual, estoy completo. Dios allí suplió para mi necesidad. Pero solamente necesito ser salvo y ya. No, también necesito alimentarme de la palabra de Dios para que yo pueda crecer espiritualmente y pueda avanzar espiritualmente. Y sabe que Dios me proveyó con su palabra. Por eso el Salmo 23:2 dice, en lugares de verdes pastos, ¿qué dice? Me hace descansar. Estoy en paz con Dios. Tengo paz con Dios, como decía Aline al principio. Sí, pero también dice junto a aguas de reposo, ¿qué dice? Me conduce. Entonces, hermanos, el pastoreo y el agua que Dios me ofrece es el alimento, que Dios me ofrece, el agua cristalina que Dios me ofrece, es esto, su palabra. Tengo suplida esa necesidad de crecer espiritualmente. Y ve cómo, mire, déjeme decirle, la función del pastor, hablando otra vez en la alegoría de los animalitos, ¿sabe cuál es la función del pastor? Buscar pastos verdes, lugares seguros para que pastoreen las ovejas. Ahí está la comida, ahí está el agua. Pero el pastor no agarra las ovejas, les abre, no sé cómo se llama, el hocico o la trompa, no abre y le dice, ahora come a fuerza, y le mete el pasto. No. Y a veces, hermanos, decimos, es que yo llevo años en esa iglesia y no crezco. Papito, no es responsabilidad del pastor. La responsabilidad es de cada uno. El pastor te comparte la palabra, pero quien debe comerla, quien debe digerirla, quien debe memorizarla, quien debe practicarla, eres tú y yo. ¿Sí? Y esa palabra, ¿qué va a hacer? Va a fortalecer nuestro espíritu. Hermanos, no sabe cómo me dio tristeza en esta semana ver una publicación de una persona que estuvo aquí. Muchas veces enseñamos que el bautismo del Espíritu Santo es cuando Cristo Jesús nos toma y cuando Cristo Jesús, el Espíritu de Dios, nos introduce en el cuerpo de Cristo.
Y esta persona publicando y diciendo que es necesario que todos los días seamos bautizados con el Espíritu. Me dio mucha tristeza, hermanos. También otra persona que estaba aquí, me dio mucha tristeza de ver que esos famosos profetas ahí le imponían las manos, se revolcaban y todo. Eso es lo que quiere a veces la gente. Pero amados hermanos, Dios aquí en su palabra nos dice, yo te pastoreo, yo te alimento, aquí está. Pero papito, pide la sabiduría de Dios para que tú hagas lo que tienes que hacer. También dice la palabra del Señor, el Señor nos guía por camino de justicia, es decir, para que nosotros hagamos lo que glorifique a Dios, sea pequeño, hermanito, sea grande lo que hagas, sea lo que hagas, si barres el templo, si das una clase, si tocas un instrumento, si cantas, hagas lo que hagas, glorifica a Dios. Eso es lo que nos ha enseñado nuestro Padre Celestial. Dice, el Señor me guía por el camino de justicia, me guía por senderos de justicia y no lo hace porque me odia, como dijo Alín, lo hace porque me ama y quiere lo mejor para nosotros. Luego, hermanos, en lo espiritual también el Señor nos protege. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado, que dice, me infunden aliento. Hermanitos, todos nosotros en algún momento vamos a tener que pasar por ese valle de sombra de muerte. Vamos a pasar por dificultades. Pero dice papá Dios, no temas, yo te cuido, yo te protejo. Mira, está la vara y está mi cayado. ¿Para qué? Para tenerte cerca de mí. ¿Por qué cree que Dios a veces permite dificultades en nuestra vida? Porque nos quiere atraer hacia Él. Porque cuando estamos sanos y buenos, le damos vuelo a la hilacha y hacemos lo que de verdad se nos viene en gana. Cuando no conocemos a Cristo, ¿verdad? Pero Dios dice, bueno, no es mi voluntad, pero voy a permitir que pase esto en tu vida porque te amo tanto, te quiero tanto y te quiero traer hacia mí para que vivas una eternidad conmigo. Y ahí está el gancho del pastor jalándonos para que estemos cerca de Él. Luego también dice la palabra de Dios, el Señor nos da gozo. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de ¿quién? De mis enemigos. O sea, en presencia de las enfermedades, en presencia de lo que estés pasando, papá Dios dice, te voy a dar gozo para que puedas llevar eso. Y luego dice, has ungido mi cabeza con aceite, que dice, mi copa que está rebosando. No solamente tendremos gozo, sino tendremos fortaleza que viene del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poderle hacer frente a esta vida. Entonces, ¿cómo nos cuida papá Dios? Nos cuida de manera personal, nos cuida de manera completa y ahora lo último, papá Dios nos cuida de manera perpetua. De manera perpetua. O sea, es para siempre, hermanos. ¿Puede poner esto en su mente? Para siempre, para siempre. Porque dice la palabra de Dios, ciertamente, el bien y la misericordia
que dice, me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, que dice, todos los días. ¿Puede pensar esto? O sea, hasta el último día de su vida, usted como hijo de Dios, como oveja de Dios, va a poder disfrutar del cuidado de Dios. Pero ¿qué tal cuando cruce al otro lado? Y en la casa del Señor, ¿qué dice? Digan si eso no es amor. Dígame si eso no es de verdad dar todo por sus ovejas. Claro que sí. Entonces, amados hermanos, Dios cuida de nosotros, nos cuida de manera personal, nos cuida de manera completa y nos cuida, amados hermanos, de manera perpetuamente, porque siempre, siempre, siempre estando en Cristo Jesús, usted y yo vamos a disfrutar de las misericordias de Dios. Ahora, por último, entonces, hermanitos, ¿qué debemos hacer en respuesta a ese maravilloso cuidado del Señor? ¿Qué debemos hacer? Hagamos dos cosas. ¿Eres ansioso? ¿Eres preocupón o preocupona? ¿Eres quejosa? ¿Eres quejoso? ¿Eres ansiosa? Sabiendo esto, dice el apóstol Pedro, dice que echemos toda ansiedad sobre Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Dice, o sea, esa carga que traes tan pesada, esa preocupación que tienes como si no tuvieras un Padre Celestial, que dice, esa, despójate de ella y ponla en la cruz de Cristo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué dice eso Dios? Porque esa carga es demasiado pesada para ti y para mí. Y a veces andamos llorando por los rincones, como decía Almita de la muñeca fea, como pareciera ser que no tenemos un Padre Celestial que cuida de nosotros. Y en esta mañana, iglesia, dice, esas cosas son pesadas para ti, te van a apachurrar, échalas, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. ¿Cuántos en esta mañana están pasando por problemas, pasando por dificultades? Dios dice, échalas, despójate. ¿De verdad crees? Entonces deja esa carga en el Señor. Y si usted dice, no, pastor, yo estoy bien, yo estoy al 100 con el Señor, pues gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sirvámosle. Por gratitud. Hermanos, la gratitud no es solamente decir, gracias Señor, gracias todos los días. Es bueno, pero la gratitud tiene que ir más allá. Tenemos que hacer algo para que esta obra del Señor avance. Miren, hermanos, ayer estuvimos un grupo de hermanos aquí. Estuvimos planeando lo que viene para el año que viene. Pero sabe, hermanos, todos los que están en servicio, a ninguno los he obligado. Y todos los que no están en servicio, a ninguno los he obligado. Porque cuando estás agradecido, sirves. Sí, cuando estás agradecido, das. Cuando estás agradecido, te desbordas en gratitud. Cuando hay ingratitud en tu vida, ¿sabes qué haces? Pues estás idolatrando tus bendiciones y no al que te da la bendición. Y por eso, hermanos, en esta hora les digo,
¿Estás pasando por una dificultad? Echa tu carga sobre el Señor. ¿Estás contento porque Dios es el que cuida de ti? Sírvelo. Sírvelo. Hay muchas áreas de servicio. Puedes barrer, puedes dar la bienvenida, puedes cantar en el coro, puedes predicar, puedes salir a evangelizar, puedes ir a la haciendita. Hay mucho que hacer. Y sabes, tienes que empezar a hacerlo porque tu pastor ya está empezando a cascabelear, como dicen. ¿Y quién lo hará? ¿Quién lo hará? Sin ustedes. Entonces, hermanos, sirvamos al Señor. Sirvámosle.